Mi papa uso en secreto mi casa como garantia para su negocio fracasado. Lo lamo compartir la responsabilidad cuando recibí el aviso de embargo. Lo levé a juicio y terminó donde debía estar. Nunca pensé que escribiría una de esta publicación, pero estoy totalmente perdido y necesito un consejo. Hace 2 semanas, recibí un aviso de embargo por mi casa, la casa que mi abuela me dejó cuando falleció hace 3 años. El aviso afirma que tengo un atraso de 6 meses en un préstamo comercial de 7,700,000 pesos que supuestamente pedí hace 18 meses. El problema es, nunca he pedido ningún préstamo sobre esta casa. Ni siquiera lo he considerado. Déjame darle un poco de contexto. Mi nombre es Miguel. Tengo 29 años y trabajo como ingeniero de software. Cuando mi abuela Teresa falleció en 2021, me dejó su casa en Coyoacán, en la ciudad de México. Es una hermosa casa de estilo porfiriano valuada en 12,800,000 pesos, completamente pagada. Ella me crió después de que mi madre muriera cuando yo tenía 7 años, y esta casa representa todo por lo que ella trabajó. Mi padre, Roberto, de 57 años, se puso furioso cuando se enteró de la herencia. Esperaba quedarse con la casa a pesar de que apenas visitó a mi abuela en su último año. El aviso de embargo llegó por correo certificado un martes por la tarde. Me temblaban las manos mientras lo leía. Según el Banco del Norte, yo había pedido un préstamo comercial de 7,700,000 pesos en marzo de 2023 usando la casa como garantía. El préstamo supuestamente era para un proyecto de restaurant Lamado La Mesa de Roberto. Los pagos mensuels de 82,000 pesos nunca se habían hecho, y ahora estaban procediendo a embargar. Inmediatamente llamé al banco. La representante, Daniela, revisó el archivo y confirmó que, en efecto, el préstamo estaba a mi nombre, respaldado por mi propiedad en la calle Francisco Sosa 1847. Dijo que yo había firmado personalmente todos los documentos y proporcionado un poder notarial autorizando a Roberto Torres, mi padre, a manejar los aspectos comercial mientras yo permanecía como aval. Eso es imposible le dije. Nunca firmé nada. Ni siquiera he estado en su banco. El tono de Daniela cambió a uno más cauteloso. Sonor, tengo copia de todos los documentos firmados justo aquí. Su firma está en cada página, notariada por Antonio Moral el 15 de marzo de 2023. Mi mente iba a 1000 por hora. 15 de marzo. Estuve en Monterrey toda esa semana por una conferencia de trabajo. Tenía recibo, boleto de avión, factura de hotel. No había forma de que yo hubiera estado en la ciudad de México firmando documento de préstamo. Necesito copia de todo le dije. Cada documento, cada página de firma, todo. Ella aceptó enviármelo por correo electrónico en un plazo de 24 horas. Pasé el resto de ese día aturdido, la mandó a mi amigo abogado Bruno para pedir la recomendación. Me dio el nombre de Catalina Valdés, una abogada en bienes especializada en caso de fraude. A la mañana siguiente, llegaron los documentos. Me déplacé por página tras página, sintiendo un nudo en el estómago con cada firma. Se parecían a la mía, lo suficientemente cerca como para tener que mirar 2 veces. Pero yo sabía que no las había firmado. El documento del poder notarial era el más perturbador. Le daba a mi padre amplia autoridad para tomar decisión financiera sobre la casa, firmar documento y gestionar cualquier negocio relacionado con la propiedad. Noté algo más extraño. El notario Antonio Moral tenía una dirección en la misma colonia donde vivía mi padre. Una rápida búsqueda en Google no reveló ningún registro profesional suyo como notario. Otra búsqueda mostró a Antonio Moral que trabajaba en el club de golf de mi padre como asistente del profesional de golf. Catalina Valdés accedió a verme esa misma tarde. Et una mujer astuta en sus 50, con cabello gris acero y una actitud directa, sin rodeo. Revisó los documentos mientras yo me sentaba ansiosamente en la silla de su oficina. Esta es una falsificación sofisticada, dijo finalmente. Lo suficientemente buena como para en ganar en una inspección casual, pero es indicio. Mira como la prusión de la firma es inconsistente. Y este celo notarial es sospechoso.
Tendremo que verificar si Antonio Moral et Siqueira un notario legitimo. Podemos detener el embargo? Le pregunté. Presentaremos un amparo de emergencia de inmediato o dijo. Pero Miguel, necesito que entienda algo. Tu padre no solo falsifico firma. Creo todo un rastro de documento. El banco tiene registro de el entrando, presentando el poder notarial y discutiendo el plan de negocio. Esto fu metódico. Me senti asqueado. Mi propio padre había hecho esto. El hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que asistió a mi graduación universitaria, con quien todavía cenaba una vez al mes a pesar de nuestra complicada relación. ¿Qué es del dinero? Pregunté. ¿A dónde se fueron los 7,700,000 pesos? Catalina sacó los registros de propiedad en su computadora. Seguin estos archivos, un restaurant Lamado la Mesa de Roberto Opero en Avenida Insurgente sur 4421 10 d'avril de 2023 hasta diciembre de 2023. Parece haber cerrado de repente. Yo conocía esa dirección. Había pasado conduciendo por ahí docena de veces, un local de restaurant fracasado que parecía tener un nuevo inquilino cada 2 años. ¿Cómo era posible que no supiera que mi padre dirigía un restaurant ahí? Esa misma noche, confronté a mi padre. Conduge hasta su departamento con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que mi nudillo estaba en blanco. Abrió la puerta con su habitual sonrisa casual. Miguel, no te esperaba. Pasa. Me quedé en la puerta. Tenemos que hablar sobre el préstamo, papa. El que sacaste a mi nombre usando la casa de la abuela. Su rostro pasó por varia expresión. Sorpresa, confusión, luego una especie de aceptación resignada. Te entraste. Que me entré? Recibí un aviso de embargo. Falsificaste mi firma. Cometiste fraude con la casa de la abuela. Tuvo el descaro de verse ofendido. Esa casa debió haber sido mía. Teresa era mi madre. Yo soy quien la cuidó. Tu la visitaba 2 veces al año. Yo tenía una vida, Miguel, un negocio que dirigir. No todo podíamos dejarlo todo cada vez que él alamaba. Entonces, decidiste robarme para arriesgar la casa que él quería que yo tuviera. Camino hacia su cantina y se sirvió un whisky escocés. No fu robar. Fu una inversión. Se suponía que el restaurant iba a tener éxito. Tenía un plan de negocio solido y un chef excelente. La ubicación era perfecta. Con qué experiencia? Nunca has dirigido un restaurant en tu vida. He estado en venta durant 30 años. C'est como manejar gente, como crear una experiencia tomo un largo trago. Habría funcionado si el chef no hubiera renunciado. Si los proveedores no hubieran sido tampoco confiable. Si la mercadotecnia se hubiera ejecutado mejor. Si. Yo temblaba de ira. Arriesgaste todo por elo que la abuela trabajó en una fantasia, y elo hiciste cometiendo fraude. Voix a presentar cargo. Su rostro se endureció. Mandaria a tu propio padre a prisión. Le robaria a tu propio hijo la casa de tu madre? No quedamos mirando el uno al otro. Este no era el hombre que me había criado. O tal vez si el era, y yo nunca había visto este lado de él con claridad. La casa ya está en proceso de embargo dijo finalmente. Incluso si pelea, los honorarios de los abogados te comerán vivo. El banco ganará. Siempre lo hacen. Ya veremos le contesté. Me fui sin decir una palabra más. Al día siguiente, Catalina presentó un amparo de emergencia para detener los procedimientos de embargo junto con una demanda por fraude. El juez no concedió una suspensión temporal, dando tiempo para armar nuestro caso. Ahí es donde me encuentro ahora. Enfrentó la pelea de mi vida para salvar la casa de mi abuela, el lugar donde crecí, donde vivan todo mi buenos recuerdos. Mi padre no me devuelve las lamada, y me he entrado por la familia que le está diciendo a todo que estoy haciendo vengativo por un malentendido. Ya he gastado 85,000 pesos en honorario legal, y Catalina estima que podrían llegar a los 500,000 pesos o más si esto llega a juicio.
Esto preparado para pagarlo. Esto ya no se trata solo de la casa. Se trata de justicia. Mi abuela trabajó toda su vida por esa casa. Sobrevivió a las crisis, crió a 2 hijos sola después de que mi abuelo murió joven, y construyó un legado que específicamente quería que yo tuviera. Los mantendré actualizado conforme avanzan las cosas. Justo ahora, estoy reuniendo cada pieza de evidencia que puedo encontrar. Boleto de avión, recibo de hotel, correo de trabajo que demuestran que yo estaba en Monterrey. Catalina ha contratado a un perito calígrafo y está investigando al notario. También estamos solicitando los registros del restaurante fracasado para mostrar a dónde se fue el dinero. A cualquiera que lea esto, revise 2 veces su bureau de crédito. Asegures de saber que préstamo están a su nombre. Y tristemente, no asuma que la familia no lo traicionará por dinero. Aprendí esa lección a la mala. Actualización 1, 2 semanas después. Prompti una actualización. Y un desearía tener mejor noticia, las cosas se han vuelto más complicadas. Gracias a todos los que me enviaron mensajes de apoyo y consejo. Su historia sobre traición familiar similar, aunque desgarradora, me hicieron sentir menos solo. Primero, las actualizaciones de la investigación. El equipo de Catalina descubrió que Antonio Moral, el notario que supuestamente atestigó mi firma, perdió su patente notarial en 2019 por irregularidad en otro caso. Nunca la renovó. Así que, cada documento que el notario para este préstamo fut notariado ilegalmente. Uno pensaría que esto sería una victoria asegurada, ¿verdad? No exactamente. La postura del banco es que ellos aceptaron los documentos de buena fe. Afirmant que verificaron el celo notarial, el cual era fraudulento, pero parecía auténtico, y no tenían motivo para dudar del poder notarial. Su abogado, un tiburón llamado David Salgado, argumenta que, aunque simpatizant con mi situación, todavía se le debe el dinero. Aquí es donde se pone peor. Recuerdant a mi hermano, Diego? Tiene 31 años, trabaja en bienes comercial y siempre ha sido el hijo dorado de papá. Hemos tenido una relación decente, no cercana, pero cordial. Me llamó la semana pasada diciendo que quería que nos viéramos para tomar un café y discutir la situación. Me entré del desastre con papá el dijo, revolviendo su café. Es lamentable. Lamentable, como si papá hubiera roto un florero por accident. Cometió fraude, Diego. Me robó. Entiendo que esté molesto, pero Miguel, seamos realista. Pelear esto te costará todo. He visto estos casos. Los bancos no pierden. Estudié sur Ostro. Diego heredó los rasgos afilados de papá y aparentemente también su flexibilidad moral. ¿Qué está sugiriendo? Podría ayudar. La casa se va a subasta. La compró a través de mi constructora con un descuento. Tu saca algo de dinero de eso. Mejor que nada. Te la rento a un precio por debajo del mercado hasta que esté listo para seguir adelante. ¿Quieres comprar la casa de la abuela en una subasta de embargo? Quiero ayudarte a rescatar algo de esta situación. Beneficiando del fraude de papá? Se reclinó en la silla. Te estoy ofreciendo un salvavidas. La casa vale 12,8 pesos. En la subasta, se vendra por tal de 8,5 pesos. Me aseguraré de que reciba 1,7 pesos en efectivo para empezar de nuevo, además del acuerdo de renta. Largat, Miguel le dis. C'est raisonnable. Largat. Ce fut, pero no sin andelizar una tarjeta de presentación sobre la mesa. La mam cuando esté listo para enfrentar la realidad. Esa noche, no podía dejar de pensar en su plan. Esto no era solo mi padre actuando solo. Estaban trabajando junto. Papá destruit mi crédito y fuerza un embargo. Diego interviene para comprar la propiedad barata. Probablemente pensaron que yo estaría tan agradecido por la ayuda de Diego que no vería la estafa. Catalina se puso furiosa cuando le conté. Esto establece conspiración. Si podemos probar que planearon esto junto, es fraude penal, no solo civil.
Hemos estado escarbando en su comunicación. Catalina solicitó los registros telefónicos y encontró docena de llamada entre papá y Diego en los meses previo a la obtención del préstamo. También descubrió que la empresa de Diego, Inmobiliaria Torres, se creó apenas 2 semanas antes de que papá abriera el restaurant. La prueba irrefutable provino de una fuente inesperada. Mi prima Sofia, que trabaja en el club de golf donde estaba empleado Antonio Moral, lo escuchó presumir en el bar sobre como ganaba dinero fácil ayudando a los miembros con el papeleo. Lo grabó en su teléfono admitiendo que había notariado documento sin verificar la identidad por una tarifa de 85,000 pesos. Levamos esto a la policía. Falsificación, fraude, conspiración. De repente, esto ya no era solo un asunto civil. La detectiva Patricia González fut asignada al caso. Es minuciosa, metódica y parece genuinamente indignada por lo que pasó. Los casos de fraude familiar son los peor, me dijo. La violación de la confianza hace que todo sea más difícil. Arrestaron primero a Antonio Moral. Al enfrentar un tiempo serio en la cárcel, soltó la sopa de inmediato. Admitió que mi padre le pagó para notariar falsamente los documentos. Dijo que mi padre había acudido a él con todo y afirmado. También reveló algo impactante, esta no era la primera vez. Había hecho un trabajo similar para mi padre antes, aunque afirmó no conocer los detalles. La detectiva está armando el caso contra mi padre y contra Diego. El reto es probar la participación de Diego más allá de la evidencia circunstancial. Necesitan algo concreto que nuestro conocimiento previo del fraude. Mientras tanto, el caso civil continúa. El banco, al darse cuenta de que su proceso de verificación notarial falló espectacularmente, se ha vuelto un poco más flexible. Ahora están dispuestos a discutir un acuerdo, aunque su oferta inicial fut un insulto. Perdonarían la deuda si yo le pagara 3,400,000 pesos y renunciara a cualquier derecho de demandarlo por su negligencia. Catalina se rió cuando escuchó eso. Están asustados. Saben que me tirons la pata. Contraofertamos pidiendo que perdonan la deuda, pagan nuestro honorario legal y no den un acuerdo de 850,000 pesos por los danos a mi crédito. Mientras ella negocia, yo he estado lidiando con la secuela emocional. No he hablado con mi padre desde nuestra confrontación. Diego ha llamado varias veces, dejando mensajes que alternan entre hermano preocupado y hombre de negocio agresivo. Mi madrastra, Leticia, me llamó llorando, rogándome que no presentara cargo. Cometió un error, solo Zaba. Pero es tu padre. Lo planeó durante meses, Leticia. Falsificó documento, sobornó a un notario, robó millones de pesos. Eso no es un error. Et una ola de crimen. Me colgó. La familia se está dividiendo. Algunos parientes piensan que esto exagerando y que debería manejar esto en privado. Otro están horrorizado y han compartido su propia historia sobre la cuestionable ética de mi padre a lo largo de los años. Al parecer, la abuela no era el único familiar al que él sentía que le debía algo. La tía Carolina me dijo algo que me rompió el corazón. Teresa sabía exactamente lo que hacía al dejar la casa a ti. Me dijo, Roberto la vendería en menos de un año y desperdiciaría el dinero. Miguel preservará lo que construit. Tenía razón. Papa ni siquiera esperó un año. En lugar de eso, simplement intentó robarla. La próxima semana, el caso penal va en juillet de contrôle. Si los vinculan a proceso, mi padre y mi hermano podrían enfrentar un tiempo serio en prisión. Una parte de mí se siente culpable. Sigan siendo familia. Pero Lugo pienso en elo sentado junto, planeando esta traición, calculando como robar el legado de mi abuela. He comenzado a ir a terapia para lidiar con todo esto. La Dra. Martínez se especializa en trauma familiar y abuso financiero. Me está ayudando a entender que protegerme a mí mismo no es una traición. La traición ya ocurrió y no vino de mí. No es responsable de las consecuencias de su acto, me dijo. Elo tomaron decisión. Esa decisión tiene un resultado. Simplement te está negando a sola parlo al no guardar silencio. La casa permanece en un limbo legal.
Sigo viviendo aquí rodeado de recuerdo. El jardin de la abuela está floreciendo. Las rosa que plantó as 20 años están magnifica estano. Passo las tardan el porche donde la me enseñó a leer, pensando en como manjaria esto. Herradura. Mi abuela tenía esa dureza de las vieja generación. Habría luchado con una idiante por elo que era suyo. Así que eso e elo que estoy haciendo. Actualizaré de nuevo después de la décision del juzgado. Gracias a todo por su apoyo. A quien compartiront historia similar, lamento que también hayan pasado por esto. La familia debería significar seguridad, confianza, amor. Cuando no es así, está bien protegerse a uno mismo. Y a los que dicen que debería perdonar y olvidar, consideraré el perdón cuando muestran un remordimiento genuino, pero olvidar, nunca. Alguna lección son demasiado cara para olvidarla. Actualización 2, 6 semanas después. Las últimas 6 semanas han sido un torbellino. La Fiscalía presentó acusación formal contra mi padre, Diego y Antonio Moral. Los cargos incluyen conspiration para cometer fraude, falsificación, robo de identidad y múltiples cargos de falsificación de registro comercial. Vers un nombre en documento penal realizó que todo fura dolorosamente real. Los arrestos ocurriront un juve por la manana. La detectiva González me llamó para avisarme. Vamos a ejecutar las orden de aprehensión en una hora. Pensé que debía saberlo. Me senté en mi sala, la sala de mi abuela, y esperé. Alrededor de las 10 am, mi teléfono explotó. Primo, tia, familiar, amigo, todo la mando enviando mensage de texto con variación de verdad hiciste que arrestaron a tu padre, y Diego está esposado en su oficina. Si, arrestaron a Diego en su agencia de bienes frente a su colga y cliente. Papa fut arrestado en casa. Ambos fueron procesados, le tomaron la suela dactilar y los retuvieron hasta su audiencia y esa tarde. Salieron bajo una fianza de 850,000 pesos cada uno con condición que incluyan entregar su pasaporte y no tener contacto conmigo ni con los testigos. La explosión familiar fut inmediata y brutal. Mi teléfono sonó sin parar hasta que lo apagué. Le garron correo electrónico amontonne. Facebook se convirtió en una zona de guerra de parientes tomando partido. Mi madrastra, Leticia, publicó públicamente que yo estaba destruyendo a la familia por dinero y etiquetó a cada pariente que se le ocurrió. Pero ocurrió algo inesperado. La gente empezó a presentarse con su propia historia sobre mi padre. El tío Carlos la modeste Querétaro. Roberto me pidió prestado 500,000 pesos en 2018 para una inversión segura. Nunca me devolvió ni un centavo. Me quedé calado para levar la fiesta en paz. Mi prima segunda Raquel. Convenció a mi mamá de invertir su jubilation en algún negocio en 2015. Perdió todo. No pudimos probar fraude, pero lo sabíamos. Historia tra historia salió a la luz. Mi padre había estado operando varias estafas durant años, siempre apuntando a la familia, siempre con elaborada explicación de por qué las cosas salían mal. La familia lo había estado justificando, encubriéndolo, poniendo l'excusa. Mi abuela lo sabía. Por eso protegió su bien con tanto cuidado, por eso me dejó la casa con cláusula estricta. Catalina utilizó este patrón de comportamiento en nuestro caso civil contra el banco. Esto establece que una debida diligencia adecuada habría revelado el historial de fraude de Roberto Torres. El banco falló en su deber fiduciario. El banco cedió primero. Ofrecieron perdonar toda la deuda, limpiar mi bureau de crédito y pagar 500,000 pesos por daño. Catalina presionó por más, llegando finalement a un acuerdo de perdón total de la deuda, reparación de crédito, 770,000 pesos en daño y el reembolso completo de los honorarios legal. Firmé la semana pasada. La casa está a salvo, pero el caso penal apenas comienza. La Fiscalía ofreció acuerdo de culpabilidad. 18 meses para Antonio Moral, quien lo aceptó de inmediato. De 3 a 5 años para mi padre. De 2 a 3 años para Diego. Ambos se negaron, convencidos de que puden vencer los cargos en el juicio.
Sue strategia de defensa quedo clara durant una audiencia preliminar. Affirmant que di permiso verbal para el préstamo, que el poder notarial era real pero se extravió, y que el fracaso del restaurant fut solo mala suerte en los negocios, no fraude. Han contratado abogado carísimo. Sabradio como los están pagando. La Ministerio Público, la hélice Mónica Robles, me advirtió que esto se pondría feo. Van a atacar tu persona. Diront que er vengativo. Diront que les prometiste la casa. Preparat. Tenía razón. Su abogado presentaron moción afirmando que yo tenía un problema con la sapuesta, falso, que había prometido invertir en un restaurant, nunca pasó, y que me estaba vengando porque intentaron intervenir en mi elección de estilo de vida. Refiriendo apparentement a mi relación con mi exnovio David, la cual mi padre nunca aprobó. Luego vino la verdadera sorpresa. Durant el desahogo de prueba, nos entramos de la participación total de Diego. No solo planeaba comprar la casa en la subasta, había estado involucrado desde el principio. Evidencia en correo electrónico mostró que había investigado las leyes de embargo, ayudado a estructurar el préstamo para maximizar su ganancia, e incluso explorado propiedad de respaldo en caso de que yo lograra salvar la casa. Un correo de Diego a papa decía, si Miguel pelea esto, vamos al plan B. De una forma u otra, no quedaremos con el que debió ser nuestro. Lo que debió ser nuestro? Como si la decisión de mi abuela no significara nada. El juicio está programado para septiembre. Mientras tanto, he estado reconstruyendo mi vida. Cambié todas las cerraduras, installé cámara de seguridad y conseguí una orden de restriction después de que atraparon a Diego conduciendo lentamente frente a la casa varias veces. También he estado revisando las cosas de la abuela con más cuidado. Encontré una carta que había escrito pero nunca envió. Fechada un ano antes de su muerte. Mi querido Miguel, si está leyendo esto. Ya no estoy y probablemente esté lidiando con la reacción de tu padre a mi testamento. Sé que estará enojado. Siempre espero heredar todo a pesar de que apenas fui un hijo para mí estos últimos años. Te dejo la casa porque la amaste como yo. Ves su historia. Su valor más a la del dinero. Tu padre solo vería signo de peso. Diego es demasiado parecido a él. C'est fuerte. Es posible que intentant quitártela. No dejes que él lo hagan. Esta casa es mi legado para el nieto que me trajo alegría. Que paso los veranos en mi jardin, que la amaba todos los domingos. Incluso desde la universidad. Lucha por el que es tuyo. Te estaré observando. Con todo mi amor, tu abuela Teresa. Ella lo sabía. Sabía que intentarían algo. También descubrí que la abuela había estado documentando cosa. Una libreta llena de fecha y detal. Roberto me pidió 850,000 pesos hoy. Affirmó que era para gasto médico de emergencia. Luego me entré de que compró un bot. Entrada de mentira, estafa, manipulación. Se hello entregué todo a la fiscal. Mónica Robles de Hecho sonrió. Tu abuela estaba armando un caso desde el más allá. Esto establece un patrón de comportamiento que se remonta a décadas. La libreta se ha convertido en prueba clave. El abogado de mi padre intentó que la excluyeran, tachándola de testimonio de wada hiperjudicial. El juez no estuvo de acuerdo y dictaminó que es admisible como evidencia de patrón y conducta. El costo personal ha sido enorme. He perdido relación con pariente que piensan que el legado demasiado lojo. Mi madrastra solicitó el divorcio después de entrarse de las otra estafa. Alguno primo no me hablan, pero otro se han vuelto más cercano, por fin libre de hablar con la verdad sobre mi padre. Mi terapeuta me ha ayudado a procesar el duelo. No solo está en duelo por el crimen, explicó la Dra. Martinez. Está en duelo por el padre que creía tener, por el hermano que quería, por la familia que merecía. Tiene razón. La part más difícil no es el fraude o el robo o ni siquiera la traición. Es aceptar que el padre que me enseñó a andar en bicicleta, que me leía cuanto antes de dormir, a quien amaba a pesar de nuestra complicación. Ese hombre nunca existió, o desapareció hace mucho tiempo.
Pero también he encontrado una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza de la abuela. Quizá la casa está más que segura ahora. Está fortificada. He actualizado la seguridad, realizado el mantenimiento que hacía tanta falta y comenzado a restaurar su jardín a su antigua gloria. Esta primavera, plantaré nuevos junto a las de ella. También he comenzado un grupo de apoyo para víctimas de fraude familiar. Nos reunimos mensualmente en el centro comunitario. Es más de nosotros de los que pensarían. Y yo, hermano, cónyuge, todo traicionado por persona que debieron haberlo protegido. Compartimos historia, recurso y el dolor único de enjuiciar a alguien a quien alguna vez amaste. El grupo me ha enseñado que no estoy solo. Cada historia es diferente, pero igual. Confianza explotada, amor usado como arma, lazo familiar convertido en cadena, pero también supervivencia, justicia y libertad de patrón tóxico. Mientras escribo estoy sentado en el porche de mi abuela. El juicio penal comienza en 2 meses. Tendré que testificar, enfrentarlo en el juzgado, de talar cada mentira bajo juramento. No me hace ilusión, pero ya no tengo miedo. Ello tomaron su decisión. Ahora vienen las consecuencias. Actualizaré después del juicio. Gracias a todos los que han seguido esta historia, han ofrecido su apoyo, han compartido su propia experiencia, me han ayudado más de lo que saben. A quien on están atrapado en situación familiar tóxica, merecen algo mejor. Está bien protegerse. La sangre no le da a nadie el derecho a dejar seco. Y a mi padre y a Diego, si están leyendo esto, la abuela tenía razón sobre usted, pero también tenía razón sobre mí. Sois más fuerte de lo que pensaban. Actualización final, 4 meses después. He empezado y dejado de escribir esta actualización docena de veces. ¿Cómo se resumen 4 meses que lo cambiaron todo? Pero prometí hacer saber cómo terminó todo. Así que, aquí va. El juicio se fijó para el 15 de septiembre. La fiscalía pasó semana preparandum para testificar. Mónica Robles repasó todas las preguntas posibles, todos los ataques que la defensa pudiera intentar. Van a intentar quebrar en el contrainterrogatorio, me advirtió. Mantén la calma. Sinet a los hechos. No dejes que te provocan para que te enojes. 2 semanas antes del juicio, Diego se quebró. Su abogado se comunicó con la fiscalía para buscar un acuerdo. Al parecer, el peso de las pruebas, en especial la libertad de la abuela y su propio correo electrónico, hacían que la condena fuera prácticamente segura. Se enfrentaba a tiempo real en prisión y su licencia inmobiliaria ya estaba suspendida a la espera del resultado del juicio. El trato, Diego se declararía culpable de conspiración para cometer fraude, que implicaría 18 meses en una prisión de mínima seguridad, pagaría 1,700,000 pesos en restitución y testificaría contra nuestro padre. Acéptalo, me aconsejó Mónica. Su testimonio sepultará la defensa de tu padre. Estuve de acuerdo. No por venganza, sino por la verdad. Y honestamente, 18 meses parecía justo. Lo suficiente para marcar la gravedad de lo que había hecho, pero no lo suficiente para destruir toda su vida. Mi padre explotó cuando se enteró del trato. Su abogado se retiró del caso después de que mi padre lo acusara de sabotear la defensa. El nuevo abogado, un habitué de los juzgados conocido por tomar caso perdido, pidió inmediatamente un aplazamiento. Denegado. El 15 de septiembre llegó demasiado rápido y demasiado lento. Levé el pisa corbata favorito de la abuela, una pequeña rosa de plata que me regaló en mi graduación universitaria. La sala del tribunal estaba repleta. Familiar de ambos lados, medio local, un fraude financiero de un destacado empresario acaparó los titulares, y curioso que le narrón cada asiento. Ver a mi padre en la mesa de la defensa fut surrealista. Había perdido peso, envejecido a no en 1 meses. Me miró a los ojos una vez y articuló algo que no pudo no quis entender. El caso de la fiscalía fut metódico. Mónica Robles expuso la conspiración pieza por pieza, la planeación, los documentos falsificados, el notario falso, el engano sistemático al banco, el intento de encubrimiento.
Antonio Moral testificó primero, de talando como mi padre se acercó a él, le pagó y él asesoro sobre que decir si era cuestionado. Luego vino el perito en documento, que confirmó que las firmas eran falsa. Los funcionarios del banco, que admitieron que habían falado en su debida diligencia. El contador forense, que rastreó a donde fueron a parar los 7,700,000 pesos. Alerta de spoiler, muy poco fut al restaurant en sí. Mi testimonio tomó 2 días. Mónica me guió a través de cómo descubrí el embargo, el hallazgo de los documentos falsificados y la confrontación con mi padre. Me mantuve calmado, basado en los hechos, incluso al describir la devastación emocional de dar cuenta de que tu padre te había traicionado por completo. El contrainterrogatorio fut brutal. El abogado de mi padre, Gregorio Colina, atacó todo. Mi relación con mi abuela, insinuando que yo la había manipulado. Mi sexualidad, sugiriendo que se la había ocultado. Mi carrera, afirmando que ganaba suficiente dinero para ayudar a mi padre pero decidí no hacerlo. Mi carácter, pintandome como vengativo y codicioso. ¿No es cierto que le prometió a su padre invertir en su proyecto comercial? No. ¿No es cierto que le dijo que la casa era propiedad de la familia y que debería beneficiar a todo? No. ¿No es cierto que esta levando a cabo este caso para castigar a su padre por no aceptar su estilo de vida? ¿No estoy levando a cabo este caso porque cometió fraude? Y así durant hora, pero me mantuve firme. Sinet a los hechos. No dejes que te provocan. El punto de inflexión fut el testimonio de Diego. Mi hermano, luciendo derrotado con su traje para la corte, de talo todo. Como papá se había acercado a él con el plan. Como habían investigado las leyes de embargo para maximizar su ganancia. Como habían identificado a Antonio Moral como alguien a quien se podía comprar. Como habían planeado repartir las ganancias de revender la casa. De quién fut la idée de apuntar específicamente a Miguel? Preguntó Mónica. De papa. Dijo que Miguel no merecía la casa, que la abuela estaba confundida cuando hizo su testamento. Dijo, solo estamos tomando el que legítimamente nuestro. El rostro de mi padre durant el testimonio de Diego fut algo que nunca olvidaré. Rabia, traición e incredulidad alternando en su facción. En un momento, intentó levantar si tuvo que ser contenido por el alguacil. El caso de la defensa era débil. L'amaron atestigó de carácter que testificaron sobre la perspicacia para los negocios de mi padre y su participación en la comunidad. Intentaron pintar el fracaso del restaurant como mala suerte en lugar de fraude. Sugirieron que yo había dado permiso verbal para todo y que ahora estaba mintiendo por venganza. Mi padre testificó en su propio nombre en contra del consejo de su abogado. Fut un desastre. Se contradijo varias veces, afirmó que los documentos eran malentendidos e insistió en que tenía la intención de pagar el préstamo a pesar de nunca haber hecho un solo pago. Cuando lo confrontaron con la libertad de la abuela, que documentaba su década de estafa, Real dijo, mi madre siempre exageraba. El jurado deliberó durant menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. En la sentencia, 3 semanas después, le una declaración de impacto de la víctima. Había escrito docena de versión que iban desde estar llena de rabia hasta desconsolada. Al final, el mantuvo simple. Roberto Torres era mi padre. Me enseñó a andar en bicicleta, me ayudó con la tarea, caminó a mi lado en la graduación cuando mamá no pudo estar ahí. Ese hombre, au fur et à una vez, o nunca existió en absoluto. De cualquier manera, se ha ido. Al hombre que me robó, que falsificó documento, que conspiró con mi hermano para quitarme el legado de mi abuela. A ese no lo conozco. Pero él tomó su decisión. Esa decisión destruirán a nuestra familia, violaron confianza sagrada y causaron un dolor inconmensurable. No pido el castigo máximo por venganza. Pido consecuencia apropiada para que no pueda hacer esto a nadie más. Mi abuela documentó víctima tras víctima durant décadas. Esto se detiene hoy. Espero que alguien día entienda la magnitud de lo que ha hecho. Espero que encuentre el remordimiento. Espero que se convierta en el hombre que alguna vez creí que era.
Pero la esperanza no bora el dano. La justicia exige rendition de quanta. Su senoria, mi abuela, Teresa Torres, trabajo toda su vida para construir algo duradero. Eligio de germe su legado, confiando en que elo protegeria. Gracia al sistema de justicia, e podido cumplir esa promesa. Por favor, asegures de que mi padre enfrente las consecuencias apropiadas por intentar robarlo. La jueza elo sentenció a 6 años en la prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 4. Cito como factor la sofisticación del fraude, la violación de la confianza familiar y su total falta de remordimiento. Mi padre gritó algo sobre apelación mientras elo levaban. Yo no me di la vuelta. Las secuelas han sido complejas. Alguna relación familiar está rota para siempre. Otras se han fortalecido sorprendentemente. Primo que apenas conocía se han acercado a mí, compartiendo como el haberle frente le dio el valor para abordar su propia dinámica familiar tóxica. Mi madrastra, Leticia, se divorció de Eli en verdad se disculpó conmigo. Descubrió que también le había estado escondiendo dinero a ella. Tenía deuda secreta, había estado viviendo una doble vida financiera durante todo su matrimonio. Ahora ella está en terapia, reconstruyendo su vida. Diego cumplió 8 meses antes de ser liberado bajo arresto domiciliario y servicio comunitario. Me escribió una carta, una verdadera carta escrita a mano, asumiendo toda la responsabilidad y sin pedir nada. On no le he respondido. Tal vez algún día. Su traición duel diferente a la de papa. Se suponía que él era mi hermano. Ahora la casa est totale, legal e irreversiblemente mía. Terminé los proyectos de restauración que la abuela había planeado. Su jardin está magnifico. Las rosa nueva que planté florecen junto a las viejas. Organizó cena dominical para los primos que me apoyaron. Estamos construyendo nueva tradición familiar sobre los cimientos de las antigas. El grupo de apoyo para víctima de fraude familiar ha crecido. Hemos ayudado a 12 personas a navegar situación similar este año. Resulta que cuando habla con la verdad sobre el abuso financiero en la familia, otro encuentran el valor para hacer lo mismo. Planeamos establecer un fondo de asistencia legal el próximo año. Sigo viviendo en la casa de la abuela. Alguna persona preguntan si ahora se siente manchada, asociada con tanto dolor, pero no es así. En todo caso, se siente más valiosa. Luché por ella. La protegí. Cumpli mi promesa. En las noches tranquila, me siento en el porche donde ella me enseñó a leer. A veces hablo con ella, le cuento sobre el juicio, la victoria, las perdida en el camino. Le cuento sobre la cena de Navidad donde la mitad de la familia no asistió, pero la mitad que si fut se sintió más familia que nunca. Le cuento que finalmente entendí porque documentaba todo. No por amargura, sino por sabiduría. Sabía que este día podría llegar. Me preparo para esto sin que yo me diera cuenta. Cada historia sobre sobrevivir a la crisis. Cada lección sobre defenderse a uno mismo. Cada momento de tranquilidad en el que me mostraba cómo se veía la verdadera fuerza. Ella estaba construyendo mi cimiento para esta pelea. El dinero del acuerdo con el banco fue a un fideicomiso para el fondo de asistencia legal. No quiero ni un solo centavo de todo este desastre. Lo que quería, por el que pelé, fut por justicia y por la preservación de su legado. Obtuve cosa. A todos los que siguieron esta historia, gracia. Su apoyo, su propia historia, su ánimo para mantenerme fuerte, todo eso importó. Los comentarios que decían que me arrepentiría de enjuiciar a mi familia estaban equivocado. Lamento que haya sido necesario, pero no lamento haberlo hecho. A quien enfrentant situación similar, documentant todo. Consigant un buen abogado. No permittant que la familia si una excusa para el abuso. Los lazos de sangre no le dan a nadie el derecho de robarle, mentir o traicionar su confianza. Merecen algo mejor. Y a los que dicen que debería perdonar y reconectar, el perdono es absolución. Estoy trabajando en perdonar por mi propia paz. Pero, reconectar? No cuando alguien te muestra quién es, créel. Mi padre me demostró que valora el dinero por encima de la familia,
las estafa por encima de las relación, y asimismo por encima de todo los demás. Le creo. Esta es mi última actualización. Las batalla legal han terminado. El criminal ha sido procesado. La casa está a salvo. La familia que importa se ha unido en torno a la verdad en lugar de solapar mentira. Ahora tengo 30 años. Soy dueño de una hermosa casa porfiriana, libre de deuda. Tengo un trabajo que amo, amigo que me apoyan y miembro de mi familia que eligieron la integridad sobre la complicidad. Tengo cicatriz de esta batalla, pero también tengo una fuerza que nunca supe que existía. La abuela tenía razón. Yo aussi preservé lo que ella construyó. No solo la casa, sino los valores que representa, el trabajo duro, la honestidad, proteger lo que importa, plantar el cara a los abusadores incluso cuando compartan tu ADN. Especialment entonces. Gracias a todo por ser parte de este viaje. Que su propia familia los tratan con el amor y el respeto que merecen. Y si no es así, que encuentran la fuerza para protegerse. AVC la mejor venganza no es ninguna venganza. Es simplement negarse a dejar que las personas tóxicas destruyan lo que han construido. Et vivir bien en la casa que intentaron robarle. Son las cena dominical con la familia elegida. Son las rosa floreciendo en el jardin de una abuela, cuidada por las manos que lucharon por conservarla. Cuidance mucho, todo. Ahora voy a ir a sentarme a mi porche en la casa de mi abuela y a ver el atardecer. Ganamo.